Senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Gracias, senador, por estar con nosotros. Gusto saludarte en esta mañana. No, al contrario, para servirte, Mario, una disculpa. Teníamos programado más temprano, pero se complicó porque se prolongó alguna otra entrevista. Te pido una disculpa a ti y al auditorio. No, al contrario, pero te agradezco estar aquí porque es importante conocer tu punto de vista. Bueno, hay muchas actividades que se han hecho virtualmente en el Senado de la República, un plan de austeridad de la Cámara Alta para enfrentar la situación por la pandemia. Si te parece, hablaremos de esto, pero también un poco lo que estás viendo. Hemos visto muchas reacciones por parte del sector empresarial, principalmente al mensaje del presidente López Obrador del domingo pasado. Yo veía tu respuesta también, diciendo que fue puntual, que hay ahí elementos como para tratar de empujar la economía nacional en un momento como el que hay, pero la reacción que hemos visto es bastante fuerte. Incluso pues se podría hablar de una puerta cerrada. Ya lo habló directamente el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que ha sido un vínculo de comunicación con el empresariado y el presidente. Sí, yo estimo, Mario, que hay un cambio de discurso en la cúpula empresarial, que se vea mantenido en una posición prudente. Ahora veo anticipadamente una línea de confrontación con el Ejecutivo porque no aceptó el plan económico que le presentaron. Y que yo al verlo implica, incluso ayer lo plantea, que el gobierno adquiera cerca de 1 billón de pesos de deuda. El presidente no lo acepta porque él tiene muy claro lo que pasó en el Fobaproa, que deuda de unos privados banqueros se convirtió en deuda pública, que por cierto seguimos pagando, es la deuda más grande de la historia del país. Si en este momento, Mario, quisiéramos liquidar la deuda de los banqueros, que fue la del Fobaproa, tendríamos que pagar cada mexicano y mexicana, incluyendo niños, cerca de 8 o 10 mil pesos, cada uno sin deberla ni temerla, pero además hemos pagado, y digo hemos porque todos hemos contribuido con impuestos, durante casi 30 años, desde que surgió este quebranto y que se convirtió en deuda pública, lo que fue deuda privada. Por eso el presidente tiene especial cuidado y no acepta. Es muy fácil decir, endeúdate, gobierno, con 1 billón de pesos y ayuda a las empresas. Es un tema delicado. Él dice, es un cambio de paradigma y dice, yo priorizo atender a los que menos tienen. Las becas, ayuda a las gentes, adultos mayores. Yo no creo que sea planteado como una cierre de puertas, como un dilema entre no me quieres ayudar y no quieres rescatarme. No, yo creo que más que un tema económico es un tema de ortodoxia o de heterodoxia. El presidente ha cambiado su estilo, nadie nos debe sorprender, eso lo dijo en su campaña, iba a haber un cambio de modelo económico, los que votamos por él, votamos porque iba a haber el cambio de modelo económico, y si ahora hay una confrontación con el sector económico porque no les da recursos para atender la emergencia económica, no quiere decir que se cierran las puertas. Si el presidente hubiera aceptado las presiones desde hace 4, 5, 6 semanas que inició el coronavirus, Mario, las arcas estarían vacías en este momento. El hecho de que haya resistido es una decisión, me parece a mí, correcta. Entiendo la referencia del Fobaproa y creo que el presidente también la tiene clarísima, ha escrito libros al respecto, incluso creo que es uno de los paradigmas del sistema neoliberal que nos tocó a nuestra generación heredar y no solamente heredar, vivirlo en carne propia, muchos así nos pasó, pero sí creo que estamos de acuerdo que es una crisis de naturaleza muy distinta a aquella crisis financiera, detonada, sí, en México gran parte, también hay que decirlo, también a la de 2008, muy
distinta, también fue una crisis financiera detonada, acuérdate, por la burbuja en Estados Unidos, la burbuja hipotecaria en Estados Unidos, y todo lo que genera. De esta inmobiliaria. Inmobiliaria, exactamente. Y esta es una cosa absolutamente distinta que ha pegado a todo el mundo, e incluso al mundo que lleva un modelo económico distinto, como el caso de China o el caso de Venezuela, el caso en todos los países. Vaya, es una crisis sanitaria que está pegando a la economía. Sí, incluso te podría decir que en este momento la preocupación fundamental debería ser atender a las personas, la salud de las personas. Quédate en tu casa, porque en este momento, entre mañana, las próximas 24, 48 horas, llegaremos, Mario, a 1.500.000 infectados en el mundo. Cerca de 90.000 decesos. Aquí en México 141, con casi 3.000 infectados. Y yo creo que no debiéramos estar asumiendo posiciones políticas partidistas. Me gustaría ver un país, es mucho pedir, pero como en Reino Unido, que Boris Johnson, primer ministro, acaba de ganar pues hace unos meses, y acaban de elegir al nuevo dirigente del Partido Laborista, Keir Starmer, y el presidente del Partido Laborista lo primero que hizo, ahora en abril, fue decir, cuando fue su primer acto fue: voy con el presidente, primer ministro, a decirle que en qué ayudo, cómo le ayudo para que saquemos adelante al país frente a esta pandemia del coronavirus. Es decir, un ambiente de respeto, un ambiente racional políticamente, en donde los políticos deben de hacerse a un lado y dar paso a la ciencia, al Consejo de Salubridad General, para que dicten las medidas y recomendaciones. Son 3 semanas, Mario. Yo estimo, según tengo información seria, proyecciones, incluso científicas, matemáticas, que nuestra curva más difícil será hacia la primera semana de mayo, es decir, en 3 semanas. Y vamos o más, 3 o 4 semanas, 3 semanas. Pero tenemos que prepararnos hospitalariamente, médicamente, con ventiladores, respiradores, medicinas, guantes, batas, todo el material médico. Yo estaría pensando en eso, cómo tenemos ya preparados los hospitales. Claro, la consecuencia del coronavirus en materia económica es devastadora, Mario. Yo no minimizo eso, simplemente priorizo una cosa con la otra. Y creo que es el momento de darle paso a la ciencia, que los políticos hagamos una tregua y que demos paso a la ciencia, que aceptemos las recomendaciones, porque si no, se vuelve a contaminar, a partidarizar, a ideologizar la lucha que estamos emprendiendo. Por eso yo creo que deberíamos ser cuidadosos y deberíamos atender la pandemia de manera muy puntual con todo lo que está pasando. Sí, estoy de acuerdo, vaya, creo que sería formidable ver que todos los partidos políticos se ponen de acuerdo y van con el presidente y básicamente hacen un acto de unidad y de responsabilidad como el que mencionas en el Reino Unido. El tema es que sí, ya nos está pegando. Esta mañana la Secretaria del Trabajo, Luisa María, hablaba de 346.878 empleos perdidos ya en esta situación. Uno puede decir, bueno, tal vez las empresas aprovecharon el momento para sacar rédito, puede ser.
tal vez no tenían con qué pagar las micro y pequeñas empresas, también puede ser. Y también en el terreno político, como dices, hemos visto extraordinarias muestras de solidaridad, pero también hemos visto lo peor de la política. Lo hemos visto en Estados Unidos, en medio de una contienda electoral, se usa el tema del COVID-19 para atacarse mutuamente. En Ecuador, en Colombia, en todos lados se usa. Es decir, no es que ante una situación como la que vivimos el ser humano tiende a ser bueno, no, desafortunadamente saca lo mejor y a veces lo peor de nosotros. En efecto, Mario, yo hablo de lo bueno, hay ejemplos buenos, hay que copiar los ejemplos buenos, no los malos. La confrontación, Mario, con quien sea, en donde sea, siempre traerá consecuencias funestas. Nos conduce a caminos sin retorno. Yo no creo en eso. Sí creo en la reconstrucción, en la conciliación, en la búsqueda de acuerdos para el país. Sí creo en eso. Y lo que a mí me representa en este momento mayor preocupación en México y en el mundo son las vidas humanas. Si bien es cierto que esta pandemia está devastando económicamente, como tú mismo me has dicho, de la expresión de la secretaria de Trabajo esta mañana, te puedo decir que yo en lo personal, sin minimizar los efectos económicos, mi preocupación es que se salven vidas, que habrá momento de la recuperación, que además son 3 semanas, Mario, los que yo estimo que la pandemia llegará en la primera semana de mayo a su pico máximo. Eso es lo que he visto en las proyecciones que me han mostrado de tipo científico por estudiosos y por el sector salud. Pero obviamente no sabría con exactitud porque yo no conozco el tema, y como no conozco el tema como político, como hombre público, prefiero hacerme a un lado y decir, actúe la ciencia, es el momento de la ciencia. ¿Qué hacemos? ¿Dónde ayudamos? ¿Cómo contribuimos para que no haya tanto efecto, sobre todo en pérdida de vidas humanas? Pues Ricardo Monreal, te agradezco mucho por estar aquí con nosotros en Enfoque Noticias. Un saludo, Mario, con afecto a todo el auditorio. Igualmente, y a cuidarse, senador, gracias, y pues a mantener este aislamiento, porque pues cuando regrese, esto volverá a la normalidad tarde o temprano, y eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que estar a salvo, ya lo dijo también el senador, por los datos que tiene, 3 semanas aproximadamente que puede durar más esta crisis, porque esto va a durar todo el año, obviamente, los contagios no se van a desaparecer, pero la crisis es el tema, que se trate de minimizar lo más posible.